¿Cómo están? Hola, hola. Que la gente de a uno, por favor, ¿vale? Bueno, aquí estamos. Hay una anécdota muy buena de Johnny Cash cuando más están en un lugar así, en este lugar increíble que es el Price. Cuando Johnny Cash fue a su primera grabación, se vistió de negro y la mujer le dijo: ¿a dónde vas vestido de negro? ¿Vas a una boda o a un entierro? Y Johnny le dijo: posiblemente vaya a mi entierro. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Pero nada, siempre fui de negro y... Pues bé, faré una parte en Canadà. Sí, escolteu això, perquè molta gent m'ha trucat aquesta última setmana i volia dar una primícia. Tinc el suport dels meus fills, principalment, i tinc el suport d'un sponsor molt important de la Catalunya Nord, y me presentaré como para presidente de la federación, ¿vale? Así que això era una mica de una presentación d'aquesta situació, no? Pacheco president. Això és mentira. Había duda, pero no. Estaba mentira. Ninguna presentación. Simplemente quería hacer un poco para cortar el hielo, ¿no? Porque también la gente me preguntó si me iba a presentar. Hubo alguno temeroso, viste, que dijo: Pacheco se presenta presidente, ¿qué estás tramando? Hubo alguno que me preguntó: ¿qué estás tramando? No tramo nada. Yo lamentablemente no tengo ningún problema con los directivos, pero me moriré, pero nunca seré directivo. Más de entrenador o comentarista o que tire una onda sobre este juego, ahí se acaba. Entonces, vamos al punto. Acá no entra ni la política ni las instituciones. Ese creo que es el grave problema que tenemos, no solo en la federación, sino también en los clubes. Y no me voy a meter en la federación por el tema de las elecciones, simplemente me voy a meter en la federación porque hay cosas que están pasando que alguien tiene que decir: basta. Entonces he juntado a un grupo de amigos, he juntado a un grupo de amigos, entrenadores, amigos, jugadores, amigos, que hoy nos reuníamos a hablar sobre estos temas. Yo hice 20 puntos que tengo aquí apuntados. Han venido los grandes amigos, ha habido grandes amigos que no han llegado y que no pueden venir, pero a la vez, yo hace tiempo que la palabra fracaso la dejé de lado, porque creo que siempre me fueron bien las cosas, porque sobre todo siempre aprendí. Parece algo muy utilizado hoy: no, me fue mal, pero aprendí un montón. No, yo aprendí, yo me pegué unos palos en la vida que aprendí mucho. Entonces eso, y como saben, lo que escribo y lo que digo lo llevo al deporte. Entonces que haya 5 personas acá escuchándome, para mí no es ningún fracaso, al contrario. Demuestra que estos 5 que están aquí, más todos los que hay algunos que están llegando, más los que no han podido venir, se preocupan por lo que es el rugby catalán. Así de simple. Así que los que vean este video, mírenselo un poquito para adentro. Seguramente haya postulaciones y para presidente, que habrá 100 veces más personas que aquí, pero yo me quedo con estos 5 que se han cruzado Barcelona en este follón de verano, preverano,
y están aquí, porque les interesa, algunos como padres, otros como jugadores, otros como jugadores retirados, pero que todos son padres, y algunos entrenadores, están todos representados. ¿Ok? Es muy fácil hablar aquí delante de esta gente porque es gente de rugby, y eso no lo marca ni la cantidad de caps que tengas con tu selección, ni los partidos que hayas jugado en primera, ni los equipos que hayas entrenado, sino que es una forma de vida y una forma de ver las cosas. Y eso es lo que entiendo yo sobre este deporte. Bueno, tampoco quiero que sea tan solemne, pero hay que ir al tema. Tema principal, tema muy jodido, que es el primer punto, es el tema de la violencia y la mala educación. Lamentablemente me puse a mirar el blog ayer y fue luego de que viajamos a Argentina con Joana a presentar el libro. Estoy hablando de octubre del 2023, o sea, casi 2 años. Y ahí empecé a ver que algo fallaba, algo no iba bien. Me dolía, sobre todo porque el equipo del hijo de un amigo, pero a la vez era una cosa que estaba ahí por explotar, y explotó hace 20 días, calculo, ¿no? 20 días. Hace 20 días pasó algo horrible, horripilante. A mí me llegaron videos inmediatamente después. Yo, en este momento de mi vida que estoy tan tranquilo y que solamente voy a disfrutar del rugby, fue como una patada en los huevos que me dieron, perdón que me exprese así, y para los que me mandaron el mensaje, obviamente también. Y se vieron cosas horribles. Yo inmediatamente, lo primero que te viene a la cabeza es, uy, que no llegue esto. Perdón, en el momento no lo vi, no lo quise ver. Vi el comienzo y lo pagué y lo saqué. Pasé un buen día de rugby con amigos, alguno que está acá. Después a la noche, más tranquilo en casa, lo fui mirando. Me dolía mucho el corazón, me dolía mucho el estómago al ver todo lo que pasaba. Lo hablé con algún amigo que me había enviado el video y que estaba en esa situación, y obviamente fue durísimo. O sea, lo que vivieron ese día, lo que se vivió ese día, fue una cosa de locos. Pero es que esto viene pasando a todos los niveles y seguimos mirando y nadie dice nada. Entonces, aquí hay padres, y ahí tiro la primera pregunta. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo ha pasado todo esto? ¿En qué hemos fallado? Yo lo sé, pero también quiero que me lo digan ustedes. ¿Cómo ven que hemos llegado a esta situación? Porque todavía hoy me mandan ¿cómo se llaman? Podcasts de fútbol o cosas de fútbol, y que utiliza esto porque el fútbol, no, a mí el fútbol no me interesa. El fútbol es lo que es, lo que hay. Al contrario, hoy, cada día, sobre todo la última semana, vimos cosas de fútbol que son maravillosas. Pero el problema que veo yo es acá en el rugby, macho. O sea, paremos de hablar con el fútbol. Paremos con el fútbol, paremos con el baloncesto, con el vóley, con el hockey sobre patines. O sea, me da exactamente lo mismo los otros deportes. Pero ¿qué pasa con el rugby? Que nadie diga nada. Sobre todo en el rugby catalán. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere decir algo? No quiero que sea un monólogo. Los padres, ¿no? Son los que opinan, pero bueno, si no... Sí, no, yo sí que opino como padre. Por supuesto, te doy el micrófono. ¿Sí? Sí, claro. A ver, yo voy a opinar como padre. Yo estuve en aquel partido, pero he estado en otros.
Lo que pasa es que en este partido se llevó las cosas a un extremo donde nunca tenía que haberse llegado. Lamentablemente, incluso como jugador, yo no jugué al rugby, yo jugué al baloncesto. También me he visto metido en peleas. Todos hemos tenido 17, 18 años, las hormonas ahí te empujan, un codo que vuela, una rodilla en un momento y se lía. Y se lía. El problema es que, desde mi punto de vista, en este deporte, en el rugby, faltan herramientas para parar esto. ¿Por qué? Para empezar, en un deporte como el baloncesto, 5 contra 5 hay 3 árbitros. 3. En el fútbol, que también hay mucha bronca, mucha pelea, mucha tangana, hay 3 árbitros. O 4 o 5. Pero bueno, en el campo, en el rugby, en un rugby sub-18 con tíos ya de peso, con tíos grandes, con tíos que ocupan espacio, con tíos con una cierta mala baba, con tíos que ya empiezan a destilar mala leche. Resulta que solo hay uno. Y los 2 linieres son 2 jugadores, uno de cada equipo, que lo harán lo mejor que sepan o lo mejor que puedan. Pero solo hay un hombre para marcar, para mantener la disciplina. Y son 30 jugadores. Yo creo que aquí hay que hacer la federación debería de replantearse si a partir de una categoría determinada un árbitro es suficiente para mantener la disciplina dentro del campo. En condiciones normales sí, en condiciones no normales es obvio que no. Y no voy a hablar de este partido en concreto, porque todos sabemos, no voy a tirar a meter el dedo. Hablo de partidos de un torneo melee donde hay una pelea multitudinaria entre el Liceo Francés y la Samboyana, o el Liceo Francés y el Ciencias, incluyendo entrenadores y tal. Es decir, esto no es nuevo, esto ya ha pasado. Pero es que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Seguimos jugando con un árbitro y 2 linieres que son 2 jugadores que sueltan el palo y se incorporan a la pelea con una alegría que te cagas. No, eso ya... Entonces, para mí, lo primero sería empezar a considerar la posibilidad de meter 3 árbitros. 3 árbitros. A ver, buscas patrocinio, haces lo que sea. 3 árbitros. Sobre todo en las categorías donde ya los chavales empiezan a tener un tamaño importante. Evidentemente en sub-10, no en sub-12, pues no. Pero en sub-18 los tíos empiezan a ser ya tíos muy grandes. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Con eso? Sí, sí. ¿Alguien más? Yo como ¿Alguien más? Para empezar, primer bocadillo. Yo si quieres opino entero. Ah, te doy el micrófono. Te doy el No, micrófono. es lo mismo, lo digo. No. ¿Sí quieres el micro? Pero mejor porque estamos grabando. O sea, yo lo que pienso sí que es que al final, y es algo que vosotros que sois de Argentina lo tenéis bastante claro, y lo hablamos en el gimnasio, en San Boy, cuando estábamos, que tenemos bastantes jugadores que son allí. Allí en Argentina ni se les ocurre hacer eso porque te caen no sé cuántas fechas. Aquí la federación no va a hacer ningún castigo, entonces al no generar un castigo creo que al final haces que cada semana pueda ser... Yo estoy en un montón de tanganas y yo creo que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y al final son parte del juego, pero cuando ya pasa de un punto a otro, yo que sé, por ejemplo, hay veces que ves una tangana y una patada o un puñetazo que en Argentina a lo mejor es que lo vuelves a jugar en 99 años, No, o sea, no lo vuelves a jugar en tu vida. Entonces creo que esto aquí en España es algo que tendría que existir. A lo mejor en nuestras categorías, no 99 años, pero sí 15 partidos, 20 partidos. Y ese chico, pues mira, la siguiente se lo pensará. Completamente. Gastón. Sí, a ver, yo creo que... Vos necesitas más micrófono. Yo creo que es un tema que pasa mucho también por la educación y la formación. Sí que no es ejemplo porque en Argentina también pasa porque puede pasar. ¿Vale? El tema está en la educación, en el autocontrol, la educación en los valores, en el respeto, en quién es el que tiene las pulsaciones a más de 180 y quién no, porque está afuera, qué grita el de afuera, o sea, y pasa todo por educación en el estar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en Argentina, yo tenía a mi mejor amigo, el jugador de hockey hierba, y claro, tiene un arma, y cuando lo normal
es que si hay una agresión, soltar el palo. Lo primero. Te decía el de chico, ¿por qué? Porque es un arma. O sea, entonces, cosas de autocontrol. O sea, yo otra vez, haces judo, haces karate, haces un montón de cosas donde tienes que tener una cuestión de control. No, quizá el tema de 3 árbitros, 2 árbitros, lo que sea, es una ayuda, puede ser un partido importante, lo puede haber. En la final estoy con los 3 árbitros y resulta que a veces la ayuda depende de la formación, otra vez, la educación que tenga el árbitro. ¿Vale? Yo creo que pasa mucho por ahí. Yo estaba ese día, estaba ahí y veía girándome porque tenía que estar con un calentamiento del otro lado. No podía creer lo que empezaba a ver. Veía las caras de los que estaban calentando delante mío y me giraba, ¿no? Y otra vez, yo creo que es un tema del autocontrol y gente que no está preparada para un deporte de contacto. Y eso se aprende, creo que desde chico y desde ver, o sea, son los valores, son las cosas. Y sí, una mano se le puede ir a cualquiera, pero hay que otra vez saber estar, ¿no? Y el tema de las gradas y el tema de lo que se grita desde fuera, cómo se calienta, es complicado porque hay gente que ahí está muy infectada de una agresividad y de una violencia verbal hacia el rival y hacia que no nos hacen bien. Y lleva que eso es como un cardiocultivo, ¿no? Yo en eso y llevo rotando de muchos clubes en los 15, más de 15 que llevo como entrenador acá y hay clubes que se ponen más o se ponen menos, pero sí que creo que el tema de no solo mirar hacia dentro, sobre todo en categorías inferiores que son chicos, o sea, mirar qué pasa afuera, quién está afuera, quién está a cargo de ese grupo, quién es el delegado de ese grupo, cómo se manejan los padres. Yo sorprendido, o sea, en uno de los clubes que está incluido ahí, hay padres que tienen prohibido estar en la grada porque no saben estar. O sea, si te pasa eso, a mí me daría vergüenza que unos padres me vengan a decir, y alguna vez como padre de hockey me han llamado, la verdad que me da vergüenza. Y otra vez lo que te decía al principio, antes de pedir perdón, ¿vale? Y tener un poco de autocrítica. Y creo que lo que pasa ahí es que los formadores, los que están afuera, los que están por arriba, tienen o tenemos muy poca autocrítica. Exacto. Me gustaría que tú, Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Le coges tú? no. Toma, ¿Sí? doy la cara también, estoy filmando. Vale, otro grande. No, hacerlo al revés. Doy vuelta yo. Sí, dale. Vale, ahí, Sí. allí, mira, seguimos. Bueno, Qué groso. salgo de cámara, Bueno, antes que nada, Pache, agradecerte la invitación y bueno, por la iniciativa. O sea, ponemos un granito, siempre le digo, un granito de arena para sumar. Bueno, yo lo único que puedo decir como mi rol de padre y es que al final formamos parte de una sociedad, de toda una sociedad, y al final es difícil escaparse de la situación general en que la sociedad está. Hoy en día vivimos cada vez más, lo notamos, mira, venir desde Barcelona aquí, lo notas en el tráfico, lo notas cada vez más que hay crispación, hay mucha crispación en la sociedad, lo veo cada vez más. Y bueno, al final el rugby no deja de ser parte de una sociedad y también hay que desmitificar de que el rugby es algo especial, de los valores, o sea, al final bueno, tú puedes luchar por eso, pero al final es lógico que si vas a ir creciendo, la aspiración de ir creciendo a nivel de jugadores dentro de la sociedad, vas a incorporar un montón de colectivos y gentes que lo estamos viviendo cada uno de nuestros clubes, donde bueno, viene gente nueva y al final tienes que, digamos, primero tú dar ejemplo de cómo tienes que actuar dentro y fuera del campo, ¿no?
y al final eso, ¿no? Primero hacer autocrítica, dar el ejemplo, intentar no cometer errores y a la gente nueva sobre todo explicarle un poco de cómo va esto, ¿no? Con humildad, porque al final uno también es humano y puede cometer errores, con lo cual aquí nadie nos salvamos, ¿no? Segundo, que no hay club que se salve, ni gente, en todos lados, como yo decía el amigo Gerardo, en todos los clubes, en todos lados hay gente buena, gente mala, gente etcétera, así que no hay nadie que se salve. Y bueno, eso. También yo desde mi rol, que ya llevo muchos años grabando partidos a través del canal de YouTube, esto no es nuevo. Esto yo llevo años viéndolo, escuchándolo. He contado anécdotas que he tenido que borrar, audios. Yo trato de no manipulo mis videos ni los edito, me da pereza editarlos. Pero yo he tenido un par de partidos que he tenido que borrar el sonido. Ah, terrible. Y yo con orgullo digo que soy de Sant Cugat, pero yo también con autocrítica digo que he tenido que borrar sonido de Sant Cugat. Así que, y pese a que le pese, es la realidad, ¿no? Entonces, obviamente que hay, ya lo saben que por historia, yo relativamente soy nuevo acá en el rugby catalán, pero bueno, hay historias de clubes que son a lo mejor más conflictivos, menos conflictivos, hay, bueno, pero en general en todos hay un problema. Y el mayor problema, tomando un poco las palabras aquí del maestro, por lo menos desde mi punto de vista desde fuera del campo, que siempre lo estoy viendo, es que normalmente la tribuna es la que calienta o hace que se exacerbe más, que el partido entre más en ebullición. Y eso yo lo he vivido un montón de veces, ¿no? Mira, el último partido que hemos transmitido, no digo dónde, pero bueno, pasó eso y también pasó en Sant Cugat y pasó en la Samboyana y pasó en la Fullarda y pasa en todos lados. Sí. Así que el que quiera ver, están ahí mis videos grabados y los audios están ahí. Con lo cual, no tengo más nada que decir. O sea, primero de todo, como se van a decir, lo que queda en el campo, queda en el campo. Y tomando a veces también tus palabras que lo has dicho, yo lo dije en mi último video, los de afuera somos de palo. Exacto. Los de afuera somos de palo, los de afuera tenemos que ir a disfrutar. A disfrutar del encuentro, de ir a verles, de ir a disfrutar los chicos, de alentarlos, ¿sí? Y yo creo que también, por finalizar, es un tema que ahora ha pasado esto, lamentablemente, digamos, es la punta del iceberg, pero esto se debería trabajar desde las bases de cada club. Exactamente. Esto no se soluciona con un comunicado, no se soluciona con un mensaje de WhatsApp a los padres diciendo, señores, hay que comportarse. Esto se arranca desde el primer momento de que tú, como delegado, como dirigente, como quien sea, recibes a alguien en tu club y cuando ves un comportamiento, vas y te acercas y le dices, mira, aquí esto no va. Sí. ¿Me entiendes? Y también yo creo que también forma parte de los dirigentes de cuando están en un partido y escuchan algo en la grada o lo que sea, señor, tú como tu responsabilidad tienes que acercarte a la grada y decirle, señores, esto no toca. Tal cual. Y por cerrar, de vuelta, desde fuera, lo que pasa dentro del campo queda en el campo, quedará allí, están jugando, es un juego de contacto, hay mucha tensión, muchos nervios, ya se puede calentar el partido de antes. Las edades ayudan. Las edades, correcto, se puede calentar. Yo una vez propuse, en la anterior situación que pasó entre Sant Cugat y Sant Boi el año pasado, propuse también, que creo que se propuso en Argentina, de hacer antes de una final que hay situación de tensión, de juntar a los dos equipos y romper esa tensión previa de esa semana, juntarlo y hacer una comida entre semana para quitarle hierro a la Van a jugar una final, no se juega la final del mundo, que hay que ir a disfrutar. Todo lo mismo, sí. Y los de afuera a disfrutar, no gritar, ni exacerbar, ni calentar el tema. Bueno, es mi aporte. Fabuloso, Esteban. Muchas gracias. Eugenio, tú que tienes hijos chiquitos. No, bueno, hablando de cómo los clubes pueden ayudar a hacer eso, la última reunión que se hizo de la escuela de mis hijos, se propuso hacer
como reuniones o entrenamientos con los padres, sobre todo los que vienen de fuera, los que el rugby para ellos es nuevo, ¿no? Porque hay como dos tipos de familia, los que apuntamos a los niños porque es el deporte que hemos hecho y que creemos que será algo positivo para ellos, y los que vienen de fuera a probar y descubrir un nuevo deporte, ¿no? Pues enseñarles todos esos valores que desde el rugby defendemos y hacerlos suyos, ¿no? Y esto se puede hacer pues con, no sé, cada club tendrá que buscar su manera, pero con charlas como podría ser esta, así informales, o incluso entrenamientos y meter a los padres en el campo, enseñarles las reglas básicas para que entiendan de qué va esto y hacerlos suyos. Y como no, lo que has propuesto tú, de que haya como una especie de responsable de que controle la grada, porque eso infecta en el campo. Bueno, retomo la mina. Hostia, tío, lo que se está perdiendo la gente, ¿no? Cuanto más los escucho, más ganas me hubiera gustado de que hubiera responsables, para que hablaran como están hablando ustedes, con tanto respeto, pero también dando la cara. Sí, sí. No, yo no bebo. Sí. Yo como entrenador, todo lo que han dicho, Gerardo, Esteban, Gastón, Sergi como jugador y capitán, Eugenio como, todavía te cuento como jugador, y un par de niños pequeños, yo le agregaría algo como entrenador. Como entrenador ya retirado, pero con mucha experiencia en Argentina y acá en Cataluña. Yo antes de empezar una temporada, en el primer partido amistoso que había, le decía al delegado, yo empecé entrenando equipos seniors aquí, o sea, entre comillas, que también tiene que ver con lo que vamos a hablar después, profesionalmente, entre comillas. Y después me pasé al rugby juvenil, porque me pareció que era mejor cambiar las cosas desde abajo. Entonces, el primer amistoso que había, ya después lo pasé antes del primer amistoso, cuando en el stage que hacía con cada equipo, juntaba a los padres y les explicaba lo que yo quería de ellos, ¿vale? Lo que yo quería de ellos grupalmente. Esto que sale ayuda a algún entrenador, de los que están ahora, porque creo que, acá va una bombita, creo que esto no se da en ningún curso. Y ese gran problema que tenemos. Acá nos enseñan a poner los conitos, ¿viste? Ponemos 70 conitos, ponemos ¿cómo se llama? Las células, ¿no? Las células, jugar para acá, 70 jugadas de touch, 400 pases por la espalda. Pero la realidad es que lo más importante son estas cosas, estas pequeñas cosas. Entonces les digo a los entrenadores que más o menos a medida que avanza el tema se va poniendo más complicado. Yo comenzaría la temporada, en el momento ideal es en el stage, que te pegas un día con los chicos y los cerrás, tenés 2 comidas para estar con ellos y a la última comida los invitas a los padres. Y ahí le decís lo que vos esperás de ellos, grupalmente. Grupalmente yo lo que les digo es muy simple. Incluso entrené en algún momento al hijo de algún político. He entregado de todo, ¿no? Pero al hijo de un político que cuando fui, lo cogí del grupo y hablé con los padres, se quedó muy sorprendido. Y después me dijo, la verdad que es un tipo para hablar que va muy bien, y le pareció muy buena la idea. Y yo lo que le dije, lo único que quiero de ustedes es que alienten a sus hijos. O sea, que le digan, vamos chicos, vamos, empujen, vamos, pero que nadie diga nada más, sobre todo a su propio hijo. Después eso lo llevé individualmente. A medida que iba conociendo a los chicos, los llevó individualmente y a partir de la primera semana ya iba padre por padre. Mira, tu hijo tiene un problema aquí, tu hijo tiene un problema allá, cómo va el colegio.
y repito, ahí ya no cobraba un duro, lo hacía porque me gustaba y porque así me hubiera gustado que los hubieran entrenado a mis hijos. Tuve la suerte, sobre todo con Joan, que le tocaron grandes entrenadores, tanto en juveniles como ya en senior, que se ocuparon de ellos. Pero hubo otros que no. Hubo otros que al contrario, ¿viste? No le decían nada, lo machacaban, lo hundían y le creaban una frustración. Y esto, ojo, lo llevo a nivel de selección. Lo llevo a nivel de selección donde a los pibes le meten una presión, donde si no jugás en la selección no son nadie. Una mentira más grande que una casa. Y la realidad que eso le crea a los chicos una frustración que le destruye la cabeza. Y hace que en un partido de mierda, perdón, pase lo que pasó ese día en esa final, donde había 50 puntos de diferencia y nadie se jugaba nada. ¿Vale? Entonces, si en ese momento, yo como experiencia, ¿qué hubiera hecho cuando pasó esto? Y me tocaba estar en el campo. Si hubiera estado en la grada, como en la Fullarda, que el entrenador normalmente está en esa terraza, yo hubiera bajado. O el delegado que estuviera conmigo hubiera sacado al equipo. Sobre todo un equipo que iba ganando. Un equipo que iba ganando, que era muy superior al otro. Pero bueno, después está el otro equipo donde el entrenador, bueno, vamos a matarlo porque no nos pueden ganar, no nos pueden meter 50. Nada, que se coman, yo me comí 90 puntos. Entonces, dejemos de meterle esa cosa a los pibes que con 15, 16 años quiere matar a alguien. Pero si encima baja un tipo mayor, grande como yo, y se pone a empujar a un chaval del otro equipo, no, ocupate de tu equipo. Y si tenés que empujar a un nene de tu equipo y después tener que darle explicaciones al padre de ese nene, de tu equipo o de tu club, es otra cosa. Pero estás incitando, Con la venia. Dime, lo que usted diga. Con la venia de la sala. Yo, al no ser hombre de rugby, yo no mando esto. Es decir, yo llegué a la Samboyana y nos dieron ese curso del que tú estás hablando. Nosotros nos cogieron y nos explicaron que esto era rugby, que estas cosas no se hacen, que esto se hace en otros deportes, que aquí hay que mantener un respeto con el rival, que se anima a tu equipo, no se insulta al equipo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eran 25 niños, es que ahora hay 60. Y esos son 120 padres. Ya no son 50 padres, son 120 padres. ¿Y esto quién lo hace? Porque antes lo podía hacer el entrenador. Esto el entrenador te dice, oye, yo tengo aquí 60 críos, esto que lo haga otro, yo no puedo hacerlo. Esto lo tiene que hacer el club. Es el club el que es responsable de formar, entre comillas, a su propio personal, a sus propios miembros, creo. Y ahí entra la figura del director deportivo, o la figura del presidente, o la del gerente, o la del que sea. A mí me hicieron esta especie de examen en las Samboyanas. Me decían, no se grita al rival. Si tienes que decir algo, grita a tu equipo, anima a tu equipo. Si tu equipo no está jugando bien, pégales la bulla, de jugar bien, chavales. Pero al equipo contrario no se dice absolutamente nada. Nos enseñaron a callarnos cuando se chutaba a palos. Nos enseñaron a no meternos con el árbitro. Eso nos lo enseñaron en las Samboyanas. Pero éramos 25, no éramos 100. Pero y ahora, por decirte un ejemplo, en el sub-16 de San Cugat, corrígeme, pero me parece que andan por cerca de los 80 chavales. sí, vale, 80 chavales son 160 padres. Pero en Argentina también, o sea, ningún padre en Argentina, en ningún club, toleraría que el que está... Y ojo, después voy a hablar de lo de Argentina, ojo, porque parece que en Argentina somos todos perfectos, mentira. Pero a lo que voy es que si yo veo que alguien está haciendo algo que no me gusta, esto me pasa mucho con la madre de mis hijos. La madre de mis hijos se pone loca cuando va a partir de la batalla. Sí, bueno, obviamente, pero lo saben. Sí, pero ¿qué pasa si vos vas a ver un partido del primer equipo de San Bodas? Gerardo, vos te dicen un director, vamos a tirar un palo. Si yo te dicen, no, vos no podés gritarle al árbitro, no podés nada. Vas a ver un partido que seguramente te habrá pasado, vas a la grada de San Boy,
Porque a mí todavía me pasa al lado de amigos. Con tu hijo, vas a ver un partido de San Boi con tu hijo, al que llevas metiéndole en la cabeza que no hay que chillarle al árbitro, no hay que chillar al equipo contrario y hay que comportarse en la grada, con tu hijo vas a ver un partido y resulta que todo lo que te han dicho durante la semana, el fin de semana no vale. Y en ese campo se grita, se le llama de todo al árbitro. Se le pide la muerte al árbitro, yo lo he visto. Y claro, los chicos hay que acordarse siempre que los chicos son chicos, no son adultos pequeñitos, son chicos. ¿Sabes? Un niño de 14 años tiene 14 años, no es un tío de 28 dividido por 2, ¿sabes? Tiene 14 y lo procesan de todo a su manera. Entonces, si tú le estás diciendo no le grites al árbitro, no te metas con el equipo contrario, y llega allí y la cátedra hace todo lo que tú le dices, y dices, joder, mi padre me está contando un cuento. Un cuento que no va. Nada, creo que... Espera. Sobre Sí, la grada, perdón. o sea, yo al final bueno, juego allí en San Boi, ¿no? Y sí que es verdad que en la grada... San Boi como cualquier otro, cualquier ¿eh? otro equipo, todos. Entonces, pero sí que es verdad que cuando juegas, cuando vas a campos de DH hay más... está picante el tema. Pero a mí me gusta que esté picante. O sea, al final creo que hay que... O sea, dentro de unas cosas, por ejemplo, chillarle hijo de puta al árbitro no tiene sentido. Porque al final es un insulto hacia su persona. Insultar hacia la persona no encuentro que tenga mucho sentido. Pero sí que chillarle lo que sea, o que no estás de acuerdo, o lo que sea, al final es un momento en el que tú expresas vas allí, ves el partido y expresas una libertad. Creo que hay que desmitificar el rugby, que está con otros deportes, de que no somos perfectos. No se puede ir al campo, somos perfectos, no se puede hablar cuando va a chutar el chutador. Está precioso, pero España me parece que es el único país donde se respeta. No jodas, sí, Cuando vas a Nueva Zelanda y llevan una cacerola y pican, En Irlanda. y en Inglaterra... No, pero Irlanda se perdió con Gerardo. Y en Inglaterra, que es donde se quedó el rugby. Y en Francia, andá a ver un partido de l'USAP. Sos el padre de un chico de San Boi de San Cuadro. Vas a ver un partido de l'USAP. ¿Vale? El USAP está considerado, lo sé porque tengo muchos amigos que han jugado al máximo nivel. Gastón está considerado el campo, junto con el de Toulon, más desagradable que existe. Pero le pasa lo mismo que los jugadores del otro equipo, le pasa lo mismo que te pasa a ti, Sergi. Yo entiendo que al final hay que tener un respeto, pero también creo que para que el rugby crezca en muchos ámbitos, estas cosas, o sea, no para que el rugby crezca, sino que uno de los motivos, o sea, una de las consecuencias de que crezca es que al final llega todo el mundo al campo. Y hay que poner unas normas y que haya un respeto en unas bases, pero tampoco puedes hacer lo de que no se hable cuando va a chutar el chutador. No. Está bonito, está precioso, pero no sé. No, yo creo que ya empieza a no ir, pero igualmente también está bien por una parte, porque a los chavales, sobre todo para los chavales pequeños, sí, se les enseñan los valores. En el partido de Marras del que estamos hablando, cada chute, insisto, te tiras un pedo y se te oye la grada. Sí, sí. Había un respeto de la hostia por parte de la grada hacia los chutadores y tal. En el partido del... Sí, pero es que ni tan siquiera el árbitro fue conflictivo en el partido de Marras. Aquí hubo algo más que sería cuestión de que hasta que viniera un psicólogo y me lo explicara. No, eso es que ni el árbitro influyó absolutamente en el resultado para nada. Pero cuando estás En jugando... otros partidos calientes donde el árbitro puede tomar una decisión en un momento determinado, no. pero no es el caso. Pero cuando estás jugando los chicos se conocen, porque ahora hay muchas cosas que en nuestra época no habían. Porque ahora hay Instagram, ahora hay no sé qué. Sí. Por Instagram. Esta semana, que yo cuando jugaba contra tu equipo de Sitges, ya pasaba. Sí, Bueno, hombre. esta semana vamos a ganar, esta semana no sé qué. Yo lo provoqué también en algún Sí, momento. entonces TikTok, sí. Bueno, muchas cosas, entonces, aunque tú no te des cuenta, los chicos están calientes. Y es normal que estén calientes, porque tienen 18 años, porque son ollas a presión, igual que lo fui yo, igual que lo sigo siendo. Y es normal, pero al final lo que hay que intentar es que cuando exploten, no pasen esas cosas. Entonces, al final, uno de los remedios que hemos dicho al principio creo que son bastante, no son la panacea, pero son bastante... Hay otro punto. Hemos hablado de los padres, hemos hablado de los entrenadores, hemos hablado de los jugadores, hemos hablado de los directivos. Yo creo que hay una figura que es crítica en esto y que para mí no está jugando el papel que debería jugar, que es el delegado.
¿El delegado o los delegados? Es decir, creo que los delegados, en su mayor parte, lo hacen con todo su cariño, lo hacen con toda su ilusión, pero muchos de ellos hay mucho hooligan entre los delegados, mucho hooligan. Obviamente no voy a dar nombres porque ya no estoy para correr, hace tiempo que dejé de hacer 10-5 en los 100 metros y me van a pillar seguro. Pero es que yo he visto auténticos hooligans entre los delegados. Sí, sí. Y a ver, el delegado tiene que ser un tío que en el campo sea aséptico como un cirujano. O sea, el delegado al final también es parte del staff. Obvio. Pero además tiene ascendencia sobre los jugadores en otro plano que no la tiene el entrenador. Sí, pero además sobre el entrenador, no son jugadores y entrenador, el delegado es el equilibrio. Es la rótula. Pero el delegado al final los coge el entrenador, me voy a referir con eso. Sí. Que si el delegado es un hooligan, la culpa de que lo sea no es del entrenador, pero sí que es el entrenador porque lo permite estar ahí. Obviamente, a mí me ha pasado, o sea, tú sabes, Sergio, cuando yo era entrenador, el delegado que tenía al lado sabía que se tenía que comer el marrón del año, ¿vale? Obviamente las cosas han cambiado, pero yo eso lo veo, y hoy veo que no, ese catalizador que había del delegado, el que me decía, para Pacheco, para, porque, ¿entendés? Hoy no pasa, al contrario, calienta más el tema. Después están los tipos de rugby de toda la vida, como puede ser en el caso de Zamboyano, el Paco Prieto, que son tipos Pero son casi profesionales. que sí, pero son tipos que se dejan la vida, ¿viste? Entonces están en esta lucha. No, yo me refiero al delegado que está siendo delegado para asegurarse que su hijo juegue. ¡Apa! Este es el punto. Pero eso existe en todos lados. Claro. Ahí digo, bueno. Hay un delegado que está ahí para que su hijo Y en la federación también. Obvio. En las elecciones y en todo. Obvio. Vale. Obvio. Entonces, bueno, son gente que es eficiente en su trabajo, pero que no dejan de ser hooligans. Yo volvía con el tema de los entrenadores. Con el tema de los entrenadores. Pero también quería hablar del tema de los padres. Porque obviamente cuando hablamos de... ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están todos bien? Creo que los voy atendiendo bien. ¿No? Sí. Estamos... Sí, bueno. Sí, un rato más. Hablamos de los padres, enseguida saltamos con el tema de los padres, pero si no le damos la opción a esta gente de parar un momento y dejárselo claro, y si no lo entiende a través del delegado, no lo entiende a través del entrenador, ahí, antes que termine como terminamos ese día, tiene que aparecer el club. Que es lo que dijo un poco Esteban, o sea, hablamos de comunicados, hablamos de mensajes, hablamos de... o sea, y ahí voy a la federación, porque la federación puso los resultados, viste, campeón San Cugat, y yo pongo ahí, así como ponen, jugamos contra Suecia, pongo ahí en titular, descalificados San Cugat y Gótics. Vale, descalificados el campeón de la Copa Catalana en Sitges, como no sé si fue el tercero o el Barça o quien sea. Pero yo hubiera hecho eso, pero no, mejor calladito, queda el resultado, no pasó nada, no va a pasar nada. Pero si pasa, va a haber sanciones para los pibes, para los chicos de 14, 15 años. ¿Qué le vas a meter? ¿Cuántos partidos? Yo una vez le pegué una patada en la cabeza en un partido contra Porredón, no me lo digo más, estaba escrito en mi libro. Sí, le pegué una patada un día de la impotencia, yo en Figuretti, un día no me salía nada bien, pum, patada en la cabeza a un tipo. Me echaron roja, afuera. Te hacían ir, escuchaban, Sergio, que tiene que ver en mi época, te hacían ir de saco y corbata a la Unión Argentina de Rugby. En ese momento no había URB, había Unión Argentina de Rugby, ¿no, Gastón? Y tenías un tribunal. O sea, tenías un tribunal que, bueno, venían de tomar cerveza, yo qué sé, eran 4 viejos que te ponían adelante y te decían, bueno, usted a ver cuántas... Yo te juro que me hubiera cagado de encima ese día que me tocó ir. Además, a la noche en Buenos Aires, en la capital, tuve la suerte de que me dieron un mes, porque vieron que no era un tipo, bueno, obviamente nunca más. Después hizo cosas más grandes en primera. No, para atrás nunca más. Pero a lo que voy, que
siempre castigamos a los pibes, ¿viste? Entonces vamos a meterle 15 partidos a los chicos, vamos a meterle 15 partidos. O sea, no tenemos más jugadores y vamos a echar a 15 jugadores, que ¿quién termina pagando la culpa? Los que van a subir a sub-18 de San Cugat, que el año que viene se van a encontrar un equipo diezmado. Espero que no pase eso. Pero ahora vienen las elecciones, vienen a entregar los premios, le van a dar el premio a mejor entrenador, seguramente a vos no te lo van a dar, Gastón, ¿vale? O sea, cuánto no se te lo van a dar, se lo darán al Maño de cara al año que viene. Por adelantado, pero eso es lo que veo, que seguimos en esta cosa que no avanza. Eugenio, ¿cómo un segunda línea? No, nada, simplemente mezclando con la teoría criminológica de las sanciones, ¿no? Las sanciones tienen que ser rápidas para que tengan efecto y tienen que ser un ejemplo. Entonces, es que a nivel formativo, para un chaval de 14, 15 años, borrarle media temporada, ¿de qué le sirve? Entonces hay que buscar otras soluciones. No sé. Espero que sean a la vez ejemplarizantes. O sea, yo sobre eso tienes toda la razón, ¿eh? Lo que sí que es verdad que considero que al final, como jugador, que bueno, también lo he sido y yo lo soy y tal, como jugador, si tú ves que tu compañero o que alguien en tu liga le pega un puñetazo o lo que sea a quien sea y no hay consecuencias, las que sean, sean las que sean para el club, sean para el chaval, sean para los padres, sean para quien sea, si no hay consecuencias, al final aquí esto es antiquitudi, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo por eso hablo de la sanción por ese problema. Si no, también lo hablaba con un árbitro, sancionar al club a nivel de puntos, como decía Pacheco, o a nivel de, mira, esta temporada hemos tenido, no es una mentira, que Gotix, San Boi también, y San Cugat también, pero que Gotix ha tenido muchas tangas esta temporada. Pues mira, pues los árbitros estaban hablando de dejar de arbitrar a Gotix. Pero está castigando el al club. trabajo de este tipo. No. El problema es ¿Entendés? Sí, el problema es ese. Pero al final, como no hablo ya de este equipo, hablo de cualquier equipo. Al final hay que buscar una sanción, porque si no, el problema de la Federación Catalana, o sea, del club que en Cataluña se hace para todo. Se agranda. Sí. Déjame introducir un parámetro nuevo. Déjame introducir un parámetro. Y no, porque Déjame, me quiero ir a Sergi con un tema antes que se vaya. Sí. A ver, una cosa que sí he echado de menos en los últimos años es una brecha muy grande entre los jugadores. Los jugadores en sub-10, en sub-12, se conocían todos, se hacían grupitos, después del partido se iban dos de un equipo y otro de otro, se iban por ahí. Los terceros tiempos eran de verdad terceros tiempos, con los chicos mezclados. Los delegados y los entrenadores fomentaban el que se hicieran esas mesas salteadas, no los míos por aquí, los tuyos por allá, comemos y ni nos miramos. O el bocata, llévatelo. El bocata, llévatelo. O he perdido, estoy muy cabreado y soy un entrenador muy famoso con muchos títulos y yo no voy a los terceros tiempos porque eso es cosa de delegados, ¿vale? Entonces, estas cosas han hecho daño, han hecho mucho daño. Entonces, los chicos se conocen de los campus a los que van en verano, no se conocen de los terceros tiempos. Y de las selecciones. Y mi hijo me habla de Mendizábal, porque estuve con él en el campus con Copete. No me dice que es que estuvimos comiendo juntos en un tercer tiempo. Y creo que eso es algo que se ha perdido del todo. O sea, a partir de sub-10, sub-12, el tercer tiempo es los míos por aquí, los tuyos por allá, comemos, ni nos hablamos, ni intercambiamos nada, ni aquello de joder, qué cabrón, cómo me has entrado, qué perro que eres, vaya robada que me has pegado. No se habla de esto. Los míos por aquí, los tuyos por aquí. Y los árbitros y los entrenadores machacando al árbitro. Y entrenadores y delegados pasando el tema. Eso. Y creo que es algo para reflexionar, porque si algo hacía diferente al rugby, era eso. Si algo hacía diferente de verdad, a mí lo del respeto, ya sabes lo que opino del tema del respeto. Todos los deportes tienen compañerismo, todos los deportes tienen esfuerzo, todos los deportes tienen superación. Ningún deporte tiene un tercer tiempo.
y joder, y se está perdiendo. Se está perdiendo a marchas forzadas. Sí, sí, sí. Ya lo único que es una fila de niños que recogen una hamburguesa y se sientan todos juntos ahí, pero nadie fomenta la mezcla. Nadie. Nada. Espera. Muy bueno. Voy a... Sergi se tiene que ir y vamos a ir cerrando. No vamos a terminar con todos los temas, que era lo que esperábamos, porque la verdad que ha sido alucinante esto. Yo creo que no lo vuelvo a hacer, no lo volveré a hacer esto, pero va a quedar como antecedente y seguramente saltará la gente y diga, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sergi, capitán, un tipo, capitán de mi hijo, representativo en Samboy, un tipo que siempre está. Vamos a ir a un tema que para mí es vital, ¿vale? Que es el tema de las canteras. El gran tema para mí, para hablar, son 3 puntos que hay aquí, donde hablo de los jugadores jóvenes senior, ¿vale? Que en tu caso sos un tipo joven. El futuro de la cantera de los clubes grandes y los jugadores extranjeros, ¿vale? El nivel, la aportación y la implicación que tienen en el club. Para mí eso es el gran tema que tenemos hoy, porque la realidad es que lo que estamos viendo, primero que el nivel cada día peor, la final, que este es otro tema que hoy no sé si va a dar para hablar, pero la final de la División Honor, un partido espantoso. Yo sinceramente quería que ganara Cisneros, porque representa un rugby que es el que más quiero yo, ¿no? Con 3 pibes del sub-20 que van a jugar el mundial ahora, chicos que van a estudiar, sí, bueno, vale, porque yo me decía, no, pues son una universidad, llevan muchos jugadores, vale, pero... Hay universidades en todos sitios. Vale, sí, pero bueno, pero... No, pero me refiero que no creo que sea un... Porque Cisneros no creo que tenga un equipo senior formado de cantera porque la gente vaya a estudiar. Yo creo que lo es porque lo fomentan. Porque Samboy también podría hacer como una con V Barcelona o San Cugat. Sí, está diciendo algo para hacer. Un montón de equipos de ahí de Barcelona, no digo Samboy, digo Cotis, San Cugat, Buc, Barça, quien sea. Podrían hacer becas y hablar con la universidad. No sé hasta qué punto se puede hacer o no se puede hacer. Pero hay universidad en La Rioja y no hay un equipo en La Rioja que vaya a jugar a la final de DH. ¿Sabes lo que digo? Sí, te entiendo perfectamente. Pero bueno, yo sigo siendo un loco de todo esto. A mí yo lo que sé que sí, bueno, retomando un poco el tema de Hindú, gira acá, 150 jugadores, viste, nadie quería jugar. Jugamos porque este señor tiene un equipo de locos, justo la semana que se jugaban el partido contra Samboy. El Samboy tiene otro equipo, otro entrenador de loco como el Corby, y no sé cómo llegaron y nos dejaron en sub-20 también y pudimos maquillar la situación. Pero hubo entrenadores que tenían 3 fechas libres, entrenadores argentinos, 3 fechas libres, y no quisieron ni siquiera un entrenamiento con Hindú, ¿vale? O sea, tenemos un nivel tan alto del rugby de acá que no queremos que nadie nos enseñe nada. Pero bueno, es lo que hay. A lo que voy, que Cisneros, ahora era muy probable que viniera a San Isidro Club. Me preguntaron a mí, vamos, ¿qué te parece la misma gira de Hindú? Le digo, mirá, depende de la gira que quieran hacer, porque acá el primer equipo, el primero, el segundo y el tercer equipo no va a jugar. Uy, pero necesitamos algo competitivo, cerrar la gira en un lugar como Barcelona, como hizo Hindú. No van a jugar. Van a jugar el sub-20 y el... pero entonces no, porque nos conviene ir a Nueva Zelanda. Bueno, obviamente se va a Nueva Zelanda, más barato, más nivel de rugby, y nos quedamos fuera. Pero la opción que yo le planteé, que fue la que no le gustó, era Madrid, porque en Madrid vas con el Cisneros y en medio de la liga te juegan todos los equipos y te hacen un tercer tipo de la hostia. Porque yo, y no es un reclamo a Samboy, porque ya Samboy, conociendo, había hecho mucho, pero hubo alguno de Hindú, un boludo, ¿vale? O sea, yo a esta altura de mi vida no tengo nada, que me dijo, pero ¿cómo es que le pagamos el tercer tiempo a... Si no, el tercer tiempo nos tiene que hacer ellos a nosotros?
Acá es diferente. Y si no lo hacemos tercer tiempo es que no jugábamos. ¿Entendés? O sea, esas son las cosas que estamos perdiendo. Estamos perdiendo lo que dijiste ante vos, Gerardo, el tema del tercer tiempo. El tema del tercer tiempo por más chiquitos. El tema de los pibes que dejan de jugar. ¿Vale? Y el tema que es aprender de las delegaciones que vienen, ¿viste? O de los equipos importantes que vienen. Y este es el caso de Sergi, referido a cómo, te voy a tirar el palo a vos, pero bueno, sos el único que está... Ya, sabes que los tiros también lo Pero bueno, sé que no sé lo que valá porque sos un hombre de rugby. Pero ¿hace falta tantos jugadores extranjeros? O que venga, no tengo ningún problema con nadie, pero que venga un irlandés y que salga en la web de la Zamboyana como que viene, no sé, Doris. Doris no hace hablar con los árbitros, ¿no? Pero este pibe irlandés que lo único que dice es que no sé, no jugó ningún partido. En tu posición, ¿viste? En la posición de muchos, ¿vale? ¿Cómo lo ves esto? No, sé que tenés compañeros, pero ¿cómo ves esta situación de las canteras de los clubes? El tema del chico del que hablas, la gente que lo vea sabrá quién es muy bueno, muy bueno. El problema que ha tenido es que ha tenido una rotura muy heavy y al final no ha podido jugar por el tema de la rotura y porque ha estado lesionado la temporada. Sobre el tema de las canteras, creo que es bastante complicado por dos motivos. Uno, al final que el club tiene que ver que le conviene más y tal, pero los chavales que suben de la cantera tienen las ganas de... las ganas no es salir al campo y partirte la cara. Las ganas es ir a entrenar cada día, entrenar 4 horas, hacer 2 horas de gimnasio y 2 horas de entreno cada día. ¿Todos tienen las ganas? No lo sé si todos tienen las ganas, ¿eh? Pero ahí vamos a otro tema. Porque el mismo día que debutó Joan, contra los alemanes, sí, un equipo de nivel estratosférico que vino contra Samboy, ¿no? Un nivel increíble, mucho más que hindú, obviamente, mucho más importante a nivel redes y todo. Sí, vamos a decir una cosa. El mismo día, el día después, el Joan debutó un domingo, el sábado debutó el hijo en la primera, el sobrino, el primo en la primera de mi sobrino. Que está jugando en la primera de ahora, en la liga. Entrenan 3 veces por semana. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que van a su club, al gimnasio, todas las noches. Que es lo que hacen. Pero entrenamiento conjunto, este señor no va a estar de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero son 3 veces por semana, obligatoriamente. Y no sé si ahora, porque me metí conmigo que. Bueno. Vamos a correr. O sea, la carga de entrenamiento que tiene, y yo, o sea, te lo firmo porque los vi correr y los vi jugar y los tuve a 10 metros. O sea, esos chicos no entrenan. Estaban de gira. O sea, ahora van a la universidad y van a trabajar. Pero no entrenan 3 veces por semana. O sea, hacen rugby 3 veces por semana. Los chicos eran aviones. O sea, pero las horas de rugby que tienen en un campo para ellos, no en un cuarto de campo como entrenaba yo. Ah, bueno. Yo he entrenado un equipo B, campeón de H catalana contra el Goti, y entrenábamos en un cuarto del campo. Es lo que había. Entonces, no es la misma carga que tiene un jugador argentino que entrena en un club, esas 6 horas de rugby que tiene en 3 días. Son 6 horas de rugby, mínimo, porque hay algunos que deben entrenar más de 2 horas, ya te lo digo yo. Más ir a correr 1 o 2 días más extra, depende del puesto y las condiciones, o ir al gimnasio. Van al gimnasio, van a correr todos los días, o mínimo 3 veces a la semana, salvo hoy en día. Yo creo que no quedan excepciones. En mi época sí, había alguno que venía y era un fuera de serie, Promancio, sí, con sí, 20 años, bueno, vino a mi gimnasio y me dijo, no, yo nunca hice, jamás fui a un gimnasio. Impresionante, porque es el tipo más fuerte, hooker de nivel internacional, ¿no? Hoy en día no queda eso, pero sí, los chicos porque lo hacen, porque van al club. Entonces, a ver, yo creo que también es difícil como entrenadores acá, y ahí me pongo en tu entrenador, que lo conozco, muchos.
lograr esa vida del club que no tienen, ¿cómo se las pongo si no los obligo? ¿No? A que vengan, porque San Boy tiene la suerte, tiene un gimnasio. Sí, ¿no? lo mismo es igual. En el club en el que estoy ahora, el Gothic, para bueno, para malo y todo, el trabajo que hicieron en un montón de cosas es formidable. Yo, como les digo, no puede ser que en 20 minutos tiren el trabajo a la mierda de más de 10 años, 15, de haberse hecho un trabajo impresionante a nivel de lo que es el rugby, cómo cambiar la cabeza y cómo cambiar la forma de entenderlo, ¿no? Tienen un gimnasio al aire libre similar de San Boy adentro y el que está lo usa. Y eso es una cosa que, claro, si para jugar en división menor casi tenemos que obligar, porque si no, arriesgo tu físico. Sí, total. Entonces, como yo quiero tu integridad física, no solo el resultado, y de verdad que, por ejemplo, cuando planificas una temporada y formar un equipo, yo me la paso repitiendo que en determinados momentos no importa nada el resultado, lo único que me importa es el rendimiento y la integridad física del jugador para que llegue al punto donde todos queremos llegar. El jugador y el entrenador que están trabajando son más horas, por eso yo, como te digo, son más horas, son más sesiones. Yo la primera vez que fui a un curso de entrenamiento, cuando hablaron de lo que era un deportista de rendimiento y futbolista y todo, ¿no? Y pensé, yo tenía 22 años, dije, pues yo soy profesional, entonces, y nadie me está pagando porque yo entreno 12 sesiones semanales, entre todo lo que sumo, ¿no? Entonces, de ahí va la formación, y es lo que vos decís, o sea, ¿tienen ganas o no tienen ganas? Entonces, pero hay que adaptarse a está eso. dotado, y yo se lo transmito, o sea, tengo hijas, está el dotado o la dotada, que entrenando esas 3 y alguna más, juegan así, hay cracks en todos lados. Es como decía Nero Fernández, a Juan Hernández nadie le decía que tenía que ir 20 minutos antes de entrenar pase, y no la pasaba como querían los entrenadores que la pase, pero la ponía acá. ¿Qué le iba a discutir? ¿Que pasaba al revés? ¿Que no estiraba los brazos? Era Juan Hernández. No necesitaba ese extra que probablemente necesitaban varios de los otros que jugaban, ¿no? Pero son tocados. Los otros, yo creo que te sirve para la vida después. Para trabajar vas a tener que esforzarte un poco más si quieres llegar ahí, que hay otro que tiene. Y va así, otra vez, son lo que dijimos al principio, o sea, es la formación y los valores, ¿no? Entonces, ahí va el tema del profesionalismo, ¿no? Es cuánta pasión tenés por jugar y poner esa camiseta. O sea, y esto cierro, y lo dijo uno de los mismos, ¿no? Uno es profesional por la pasión que tiene, ¿no? Un cardiólogo, un cirujano no va a operar bien porque le pagan, lo hace porque le apasiona eso, le pagan quizás por lo bien que hace y por lo bien que lo hace, y yo creo que de ahí pasa lo nuestro, si no, no lo podría hacer. Yo creo que nosotros somos todos profesionales, sobre todo ustedes. Yo ya estoy fuera de... porque me gustaría lo que están ahora preparándose para postularse para presidente o lo que sea, sean como ustedes, que están acá, pueden estar en su casa comiéndose un plato de... Bueno, yo lo de mañana, ¿no? ¿Voy cerrando? Sí, Sergi. sobre lo que has dicho, que me parece que está... Te lo dijo, era de tu cierre total. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Al final es a lo que me refiero, sobre todo, que rollo lo que el club quiere exigir y lo que queremos para que juegue la gente, da igual si es de la cantera o no es de la cantera, es que es el 100%. Entonces, si eres de la cantera, súper guay, mejor. A mí me encanta. O sea, yo soy de la cantera y me gustaría que todos mis compañeros juguemos en DH y lo disfrutemos juntos, porque los partidos que los hemos jugado juntos me han encantado. Pero al final, el club busca un rendimiento, porque estamos por el nivel que hay que buscar un rendimiento y hay que dar el 100%. Y una vez das el 100%, ahí ya no se te puede exigir más. Cuando das el 100%, ahí ya se ve el que vale y el que no vale. Pero primero hay que dar el 100%. Y no queda otra. ¿Vale? ¿Para que juegue la cantera? ¿Sí? ¿Te vale la respuesta o no? Sergi, un abrazo. Sé que te tienes que ir. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Vale, anda preparada el equipo. Creo que tienes entrenamiento en la playa ahora.
para el FAFA, ¿no? Para el FAFA Team, el torneo de Sitges. Vamos a ir cerrando acá porque me van a matar todos. Eugenio, Un placer. te voy a pedir un cierre de lo que viviste, que fuiste un gran segunda línea. Creo que sos un gran segunda línea y sos un gran padre del rugby. Lo que te venga a la cabeza para cerrar esta charla, que la vamos a ir cortando aquí. No sé. No, Pachi. No me voy a Me acuerdo cuando te entrenaba en Sitges, representabas a la segunda línea que yo quería, como tenías un gran maestro que era el Oscar Molina al lado, el Loren Royac, pero tú eras una cosita muy tierna, pero que me mirabas con una locura en cada entrenamiento. Cuando empezamos que éramos 8 delanteros, después bueno, terminó siendo una revolución, pero me quedo con eso, ¿vale? Porque no te puedo quitar de mi cabeza y obviamente es una parte importante en el segundo libro. Eugenio Granado, un grande. Yo he pensado que Sitges es un tiempo ahí como aplanados y el paso que llegó a Sitges, que es ahora, fue con tu llegada. Sí, no. Con la unión que conseguiste ahí con varios grupos dispersos y lo que conseguimos en 2 años, hostia, fue el lindo momento. Gracias. Te voy a dar el micrófono por última vez, porque al final este parece que va a ser tu podcast. ¿Vas a lanzar un podcast? ¿Es verdad? ¿Vas a lanzar un podcast? Vale. Decimos una reflexión. El mejor entrenador del rugby catalán. El premio es tuyo. No, una reflexión es. Mira, estamos acá primero porque somos amigos y me dijiste que había que venir acá, yo vengo, te apoyo. Creo que hablar y sacar las cosas sirve y de todo se tiene que aprender, ¿no? Y cierro en cosas. Vos me decías de lo de compartir. No hay una cosa que me queda de mi viejo, que era, había partido en el club y llegaba el árbitro o llegaba el equipo contrario y mi viejo se encargaba de llevarlos al bar, tanto al árbitro como a todos los directivos y entrenadores del equipo contrario. Lo primero que hacían era llevarlo al bar a tomar un café, una cerveza o lo que quisiera. Eso que ahora la comida de directiva que hacen en el fútbol, eso era religioso en el club, ¿no? Después del partido, por supuesto, al árbitro había que ir a buscarlo y llevarlo al tercer tiempo, porque no se puede escapar. Son cosas que uno tiene que transmitir, ¿no? Yo he estado en un equipo como el INEF y transmitirle eso también, es decirle, chicos, ustedes tienen el tercer tiempo, todos, por ejemplo, se olvidan del árbitro. El árbitro, nadie le va a ofrecer una cerveza y te la va a agarrar, digo, porque no es una falta y es fundamental porque no son enemigos. Si no está él, no podemos jugar, ¿no? En aspectos de lo otro, de lo de que les decía que falta formación y cuestión, yo creo que faltamos entrenadores, falta gente y falta formadores de entrenadores. Pero creo que sobran clubes, y esto lo digo hace años, sobran clubes. Y volviendo a INEF, que están arriba colgados, que entrenan en el instituto, en la universidad, arriba de la Fusiana, no entiendo, por ejemplo, porque ellos no son un segundo equipo de los 2 equipos que tienen abajo, que les falta jugadores, y hay chicos que podrían dar muchísimo, pero tienen un rugby que alguien les explicó que es de tomar cerveza, que 20 personas pueden ser un club, no, son un equipo como mucho. Necesitan formar un club y irse a un club, sí. Pero son un equipo. Y eso es lo que sobra en el rugby catalán. En categorías están los Lions, hay un montón de equipos que son 20 personas que se juntan y resulta que son un equipo. No, o sea, son un club, no, es un equipo, ¿no? Entonces, menos. Si achicáramos y juntáramos más gente, creo que saldrían mejores cosas.
Sí. De paso, mezclaríamos más chicos y que compitan más en sus entrenamientos para que un chico se pueda aguantar lo que es un tackle duro o una competencia real en un entrenamiento de un deporte de contacto. No que entrenan, la mayoría de los clubes entrenan 15 nomás, no hay oposición casi, desde chico. Ni melee ni nada. Entonces cuando vas a la competición es difícil aguantar que alguien te meta un tackle de tiempo. Vas a Francia y te matan. ¿No? Entonces, claro. Y cerrando el tema del profesionalismo y esto, yo creo que va a seguir estando y está el compartido, está lo que decía en la pasión y todo. Estuve en San Boy, estuve en el Barça, conozco un poco lo que es el staff, lo que es planteles semiprofesionales, como decía algunos, asalariados, porque algunos no asalariados, no son profesionales de rugby. Pero es lo que eligieron y creo que hay que respetarlos y ayudarlos. Lo que sí, y esto para los otros deportes también, que los vivo de cerca y todo, siempre comentar, creo que hay que saber elegir bien a quién es el que viene, que va a sumar, ¿no? Porque si no tiene un compromiso, si no se identifica y no sabe respetar lo que le dan. Sí, porque te voy a tirar una mandarina. Sí, no, toda tuya. Ok, y bueno, es tratar de aportar desde donde uno está, de lo poquito que uno vivió y aprendió, si aprende un poquito más y puede transmitir algo chiquitito, para eso estamos. Un grande Gastón, pero tendría que poner un podcast. ¿Vale? Fíjate. Ahora vamos con el par de... No, a ver, esto es una reflexión. No, te voy a dar el micrófono, pará. Ya sabes que a mí me gusta tirar mandarinas y ser Sí, polémico, porque aquí creo está. que de la polémica se aprende y se ganan situaciones. Por supuesto. Yo quiero hacer una reflexión. Cuando habláis de profesionales y de jugadores extranjeros, yo creo que en este país, en general, hay una tendencia a menospreciar y a obviar al delantero. El delantero es el puto gordo, que no corre, el puto gordo que está ahí en medio. No se trabaja delantero. El trabajo que se hace técnico con un 3/4 no se hace con un delantero. Yo no lo he visto nunca. No se trabaja. Al delantero se le manda ahí, como decía el Maño, o corres o te pongo de pilier. ¿Qué pasa? ¿Que el pilier no tiene que correr? ¿Vale? Se trabaja poco. Entonces, ¿qué es lo que se traen? Se traen delanteros. ¿De verdad son tan buenos? No. Yo los buenos que he visto aquí han sido 3/4. He visto muchos delanteros que han venido de por ahí fuera y que me hayan impresionado. Yo te puedo nombrar 3, creo. ¿Y 3? ¿3 de cuántos, Pache? ¿3 de cuántos? Bueno. ¿3 de cuántos? Pero para mí el principal es Fatauli. Como a Fatauli no hubo ninguno. Sí, claro, pero bueno. Vale. Fatauli, vale. Santiago Serrano. Vale. Sí, bien. ¿Cómo se llamaba el negro, aquel que vino a la Samboyana, que estuvo un año, que luego se fue a jugar a Italia? ¿Cuál? Fue Puma. No, número 10. Número 1. Número 1. Sí. Ah, este chico, sí, pero tampoco tuvo... Estuvo en Este Jaguares. chico, sí, tuvo en Jaguares, sí, un Tucumán, Tejerizo. Sí, Tejerizo. Tejerizo, sí. Pero Pero ¿en serio pensáis Pero yo hablo de jugadores que marquen diferencia. Un jugador que te coge, que te levante y te da. Y te lo vuelvo a repetir. Con los pocos gordos que hay en este país, ¿tú crees que se les cuida? Porque No, 3/4 hay para regalar, ¿eh? Pero acá aquí puede ser. Pero acá gordo, hay una lectura, hay una leyenda del rugby catalán y del rugby español en cuanto a la dureza de los delanteros. ¿Vale? Después, ahora le sumamos el virtuosismo de los 3/4 y se está viendo en los sub-20 y en el sub-18. ¿Vale? Pero repito otra vez. Pero en los equipos semi no te quiero ver. Los equipos serios. Y bueno, pero es eso, es lo que estás diciendo tú. ¿Vale? Yo tengo, que después quería cerrar yo, pero no, cerrar con una reflexión, Gerardo. Bueno, mi reflexión es que cuando yo empecé en este deporte hubo un señor francés que tú conoces que se llama Jean-Luc Questelot, al que le tengo mucho cariño. Sí, de Dunkerque. Eso de Dunkerque es complicado. Que un día después de unas cuantas cervezas me dijo, Gerardo,
Los partidos los ganan los delanteros. Los 3/4 deciden por cuánto. Entonces, creo, insisto, que se trabaja poco con los delanteros. La verdad que es... Vengo de un deporte donde el pívot era mimado, cuidado, joder, se le daba todo, tenían los mejores entrenadores, el pívot era Dios. Los demás se suponía que lo sabíamos hacer, pero el pívot era Dios, se le mimaba. Acá el Dios es el número 3, pero si no funciona, después le destruyen la cabeza. Sí, claro, pero hay un... Tu hijo seguramente vaya por ese camino. A mi hijo nadie le ha dado un entrenamiento específico del número 3. Bueno. Mi hijo juega el número 3 porque pesa 100 kilos. Que si pesara 90 no estaría en el número 3, estaría en el número 1 y en el número 3 estaría el que pesa 95. Porque juega de 3 porque es el más gordo, no porque su capacidad técnica sea para jugar el número 3. Y eso es a lo que me refiero. Que se están dejando pasar chicos que se van, que se diluyen, simplemente porque no se trabaja con ellos, porque total, son gordos. No, ya está, además no, clarísimo. Bueno, ahora te voy a pedir, Eugenio, ¿le podés coger el teléfono a Esteban? Porque quiero que lo cierre, quiero cerrar. No, yo no cierro nada. No, voy a cerrarlo yo. Pero sí, te agradezco por no me cansar. No. Hombre, trípode. Le agradezco a Esteban lo que has hecho. Ya le voy a agradecer a todos. Tu momento. No, mi momento... No, bueno, yo de vuelta, reflexionando de mis palabras, no puedo aportar más de lo que dije antes, pero simplemente un poco tomando del debate que ha habido, por lo cual también agradezco a todos los que han estado aquí, porque me enriquece a mí también y también aparte de conocerlos, que no los conocía, así que te agradezco, Pachi, por eso. Yo puntualmente rescato cosas... píldoras, ¿no? Volver a rescatar el espíritu del tercer tiempo, ¿vale? Volver a dejar de que en el campo se juega en el campo, la grada alienta, acompaña. Yo no estoy de acuerdo con que permitir... A ver, todos expresamos, yo también soy humano, me puedo expresar en la grada, puedo decir una barbaridad, pero esto yo creo que tenemos que seguir defensando a no silbar al chutador. Sí. ¿Me entendés? O sea, hay cosas que hay que intentar defenderlas. Y al que viene de otro deporte o se suma, que es bienvenido, decirle, mira, aquí al chutador no se le chuta, ni se le dice a alguien que la tira parcial, ni que tira pizza, pero son cosas que te estoy diciendo que yo he escuchado, que a un arrier no la va a coger porque no tienes mano y eres manco. O sea... Que dice, un chico con gafas, vale, un chico con gafas que oye, un chico jugando con gafas, que está jugando grave con gafas, que no ciego, que no la mira, que no ve. ¿Me entiendes? Entonces, súmale traidor, súmale... Bueno, son pequeñas cosas que está bien, son de chavales, que es más que menos, todos lo hemos dicho, pero eso hace que desde la grada, poquito a poco, la mente se vaya calentando, ¿no? De una pequeña tontería, de un chiste o lo que sea, pues ya se va haciendo costumbre, ¿vale? Rescatar el tercer tiempo, seguir, y de vuelta, somos parte de una sociedad con lo cual no nos libramos de toda la situación en general. Así que nada, mi humildad es lo que puedo decir ahora y gracias. Esteban, sos un abrazo. Ahora te voy a dar un abrazo. Gerardo también, ahora te lo voy a dar, pero bueno, yo voy a cerrarlo esto. Sí, pues llevamos una hora 20, Pache, ya, ¿eh? 1 hora 20, bueno. Mi teléfono ha aguantado. Bueno, lo último. La batería se va a cortar. No, voy a tirar temas que quedaron. El número 3, los árbitros señalados como culpables, como el anticristo, como... No, es así. O sea que ve los árbitros hoy, tienen 75 cámaras y se mandan una cagada y no se pueden ver al máximo nivel. Vale, lo vimos en finales, que dentro de todo se mantiene un poco... y también lo que dijiste vos, Gerardo, o sea, de sumar, ni hablar en una final de la Copa Catalana. La final de la Copa Catalana no tuviste líneas, ¿vale? El Trampo, uno de los mejores árbitros de rugby español, machacado. El Trampo, tío, pero ¿qué querés que te diga? Chile, la final de sub-18, en un partido de diferencia, machacado por los entrenadores del equipo perdedor. No. O sea, eso se tiene que terminar, ¿viste? Y
Después, un ex compañero tuyo también habló de Chile. Me dijo, Pachi, yo no quiero dirigir inferiores. Inferiores no quiero. O sea, primera división de honor catalana, lo que sea, senior lo acepto. Pero tengo que, yo, el abuelo de un nene que no esté gritándome, no, yo no estoy para esto. Es una vergüenza. Imagínate un chico que lo ponen a arbitrar un partido de sub-14. Sub-14. Futuro de la cantera, voy a ir a unos casos. John Melker, Álvaro García, Claudia Peña, Paul Pla, obviamente. Son tesoros de los clubes que se transforman en victorias personales. ¿Vale? El club los estimula, los hace crecer, salen a la luz, se transforman en lo que son hoy. Pero hay que entender que son difíciles de repetir. O sea, no todos van a ser como Joel, como Claudita Peña. Yo creo que no va a haber otra jugadora como Claudita Peña. No es que en España, a nivel mundial, ¿viste? Pero son casos que hay que estimular, pero que ese no sea el objetivo, que parece lo que buscan todos. No, yo quiero que mi hijo... Pero para, hermano, se acaba de retirar de la Vega Mendía, este pobre Joaco, ¿viste? 26 años, ¿crees cómo son de celebrar este año? En Pro 2, cuando estaba a punto de fichar por uno de los grandes del rugby francés, se tuvo que dejarlo porque está con muchos problemas. O sea, el rugby se ha transformado en algo muy complicado. Entonces, los chicos, el objetivo tiene que ser jugar en su club, en el primer equipo, estudiar y trabajar. Esa es la realidad. Después, si uno es como Joel, o como Alvarito, o como Claudita, eso es otra cosa. Acá van temas complicados. Dos temas, los finales. Parece agarrando todo, porque este va a ser el último que vamos a hacer. Ejemplo de los clubes referentes. Vale, vamos a decir la verdad. Clubes referentes para mí son San Boi, San Cugat, Barça. ¿Vale? Esos son los tres clubes referentes. ¿Vale? Empiecen a dar ejemplo. Pero dentro de los clubes, ejemplo de los referentes de los clubes. ¿Vale? Ejemplo de los referentes de los clubes. De los jugadores del primer equipo, de los jugadores veteranos, de los exjugadores que ven los partidos en la grada. Macho, tenemos que cambiar esto de alguna manera. Te lo dije el otro día, te lo repito. Cuando yo empecé en este deporte, en San Boi, cada día a los entrenamientos de los chicos venían aquel primera línea inglés, Pips, ¿puede ser? Sí. Jugaba con los chicos, participaba. Los chicos le miraban, los colgaba de los bíceps. Era un tío que... Y estaba 5 minutos, 10 minutos. Y los chavales, ¡buah!, lo flipaban, ha venido el Pips y tal, no sé qué. Matenga Baker, que era el top, que era para mí el mejor extranjero que he visto en la Liga Española. Joder, el tío bajaba, jugaba con los chavales, les enseñaba cosas, pon así la mano, pon esa... Yo no he vuelto a ver eso. No. Lo siento. Y en ese grupo estaba Chipman, después estaba... yo lo llevaba a las escuelas de mi pueblo. No lo he vuelto a ver. En otros clubes no puedo hablar. Pero de aquel equipo de San Boi sí. Pero ahí hablo de lo que digo antes, de ese... tenía acá... la aportación y la implicación de los jugadores. Hasta donde yo sé, estaba como implícito en su contrato. Sí, pero ya no tiene que ser un tema de contratos. ¿Vale? No puede ser que se pueda hacer un asado para unos en algunos clubes importantes que tienen esa posibilidad. Hacemos un asado para este porque viene el club de... pero si viene este no hacemos nada. No, y si salen campeones de esto, no se puede usar la barraca. Pará, hermano, que estos pibes estuviste mintiendo un año mintiéndole, diciéndole que iban a ascender a División de Honor B, y el día que salen campeones, jugando un partidazo, con una corajeada, y no le da la barraca para que hagan, terminaron el Apolo, los pibes salen adelante, los pibes son como, la vida siempre se abre, ¿viste? El crecimiento siempre se abre.
sáquense la Son como el careta. agua, siempre encuentran. Exactamente. Y para terminar, lo último, dos cosas, dos mundiales. Este año mundial de chicas, después de 28 años, 2027, tenemos mundial con España, tío. No tengo dinero. Bueno, yo tampoco tengo dinero, pero usémoslo para algo. Creemos algo, hagamos algo. Y para terminar, mi opinión hoy día, y es el cierre de esto. Y lo que realmente se presente como presidente, yo no seré parte de nada. Tanto la Federación Catalana y los clubes viven del pasado, pero se olvidan de algo fundamental. Mi club hindú vive del pasado, de irnos al descenso 2 veces, de que se nos quemara el quincho, ¿vale? Pero desde ese momento hicimos un juramento, sobre todo los más chicos, de alimentar el presente. Es lo que les dejo. Alimenten el presente. Federación Catalana, clubes referentes del rugby catalán y el que crezca desde abajo. Gracias por todo. Gracias Eugenio, gracias Esteban, gracias Gerardo, gracias Gastón. Un placer. Gracias.